Como lo prometido es deuda y lo habíamos hablado con algunos chicos de segundo y algunos de tercero de la carrera de bibliotecología, vamos a tocar acá, este video es tanto para uno como para otros, vamos a tocar acá algunos temas de cuestiones de marco legal que tienen mucho que ver con la tarea de la biblioteca, con el bibliotecario. Voy a leer bastante, pero es una síntesis que hice para ustedes de algún articulado y algunos incisos que hacen a nuestra tarea que es necesario tener en cuenta, es necesario conocerlos, saberlos, qué espaldas tenemos, como decimos acá en Argentina, qué soporte tenemos de aspectos legales para desarrollar nuestra función de las bibliotecas. ¿Sí? Hablamos del decreto 1172 del año 2003 de acceso a la información pública. Después fue ley, ¿sí? Primero fue un decreto presidencial de entonces presidente Néstor Kirchner. Y después fue ley, la ley 27.275 de acceso a la información pública. Vamos a hablar también de la ley previa a esa, está la ley 25.326 de protección de datos personales. La famosa ley 11.723 de propiedad intelectual, ¿sí? Que habla del derecho de autor y derecho editorial, entre otros. La ley 26.899 de repositorios digitales de acceso abierto, ¿no? Un dato importante, ustedes fíjense que yo al principio les dije decreto tal del año 2003 y después simplemente les enumeré las leyes, 27.000 y pico, 25.000 y pico, 11.000 y pico y 26.000 y pico. En las leyes no se mencionan los años de publicación, porque son consecutivas, ¿sí? De la ley 1 de la Constitución de la Nación Argentina, no de la Constitución Nacional, desde que se constituye la Nación hasta nuestros días, las leyes van progresivamente todos los años, son consecutivas. ¿Sí? En cambio, los decretos, resoluciones ministeriales, o todo, ordenanzas y todo eso, tienen número cronológico de ese año. Entonces dije, decreto 1172 del 2003 y después lo demás son leyes nacionales. Dicho esto, sin más preámbulo, avanzamos un poco. Vemos entonces, primero, el decreto 1172 del 2003, que es el Reglamento General de Acceso a la Información Pública de diciembre de 2003, antecedente de la ley 27.275, que dice, tiene los decretos como las leyes tienen vistos, considerandos y resolución. ¿No? Hay un área de vista, un área de consideración y un área resolutiva. ¿Sí? De eso se componen las leyes y los decretos. En el visto dice, visto la necesidad de mejorar la calidad de la democracia con la certeza de que el buen funcionamiento de sus instituciones es condición indispensable para el desarrollo y sostenimiento y considerando que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1 y de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del capítulo segundo, etc. Y vamos a la parte resolutiva del decreto. Apruébanse los reglamentos generales de audiencias públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la publicidad de la gestión de interés en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, para la elaboración participativa de normas del acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo Nacional y de reuniones abiertas de los entes regulados de los servicios públicos, formularios de inscripción, registros y presentación de opiniones y propuestas. Establécese el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria del BORA, del Boletín Oficial de la República Argentina. Ustedes dicen que tiene que ver esto con la bibliotecología. Bueno, vamos de lo general a lo particular, a lo que nos incumbe. Hay leyes que sostienen otras leyes, que les sirven de marco a otras leyes. ¿Sí? Recuerden el debate parlamentario durante el gobierno anterior por el aumento de las tarifas y el reciente DNU, por lo menos este video se está grabando en agosto del 2020, y hubo recientemente un DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia de este gobierno, poniendo límite a los aumentos, para lo cual se va a tener que fijar seguramente audiencias públicas y nosotros como ciudadanos podemos participar de esas audiencias públicas a través de algún ente, de alguna entidad que nuclee consumidores, etc. ¿Sí? Pero bueno, este decreto del año 2003 nos permite eso. ¿Sí?
En el artículo 6 estableces el acceso libre y gratuito vía internet a la edición diaria de la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la República Argentina durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica. O sea, sale hoy el boletín y se publica online para que todos lo podamos consultar, no solamente en formato papel. ¿Sí? Artículo 8 dice: la reproducción del Boletín Oficial de la República Argentina en Internet debe ser exactamente fiel en texto y tiempo a la que se publica en la actualidad en soporte papel en todas sus secciones. ¿Sí? Eso es lo que dice, tomado como un extracto, ¿no? Lo más importante del decreto 1172 del 2003. Vamos a la ley, posteriormente fue ley, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Artículo 1, objeto. Siempre el artículo 1 generalmente menciona el objeto de la ley, ¿no? La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y se funda en los siguientes principios. Solo tomo algunos principios que competen a nosotros, a nuestra función. Presunción de publicidad. Toda información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley. Toda ley tiene una excepción, ¿no? Esa es la presunción de publicidad. Máximo acceso. La información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles. ¿Sí? Otro de los puntos, la apertura. La información debe ser accesible en formato electrónico abierto, que facilite su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros. El capítulo 1 del régimen general dice el artículo 2: derecho de acceso a la información pública. Es el derecho a acceder a la información y comprende, el derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7º de esta presente ley. Después vamos a ver de qué habla el artículo 7º. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no pueden buscar la ley. Es el derecho a acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información. ¿Sí? Artículo 2. Artículo 3 tiene algunas definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7 de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien. ¿Se entiende? Esa es información pública, esa es la definición de información pública. La información que tienen, la definición que tienen ellos de documento público, de documento, es todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados enumerados en el artículo 7º de la presente ley, independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial. Vamos rápidamente. Artículo 4. Legitimación activa. Toda persona humana, jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo. O sea, yo pido una copia del decreto tal porque soy abogado. No tengo por qué motivar, no tengo por qué dar motivo, eso quiere decir, a la solicitud que yo haga. Yo puedo ir al Instituto Nacional de Tecnología Industrial o puedo ir al INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y pedir información sobre determinadas semillas que quiero sembrar en una huerta comunitaria. No tengo que decir yo pertenezco a tal entidad y solicito la información sobre las semillas. No. ¿Qué tal? ¿Tienen información de este tipo de semillas? Sí, no, lo tenemos, estamos trabajando, estamos en un proceso de investigación, etc. Artículo 4. Artículo 5. Entrega de información. Ojo, acá ya cada vez nos va relacionando más con nuestra función de bibliotecario, ¿no? Entrega de información. La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido
a procesarla o clasificarla. Casualmente hoy en otra charla que tuvimos online con unos colegas, me decían que por ahí te piden alguna información y dicen, che, fíjate tal cosa y compilame, armame un... No, no, yo busco la información, la encuentro, te consulto si es de tu competencia, si es de tu interés y te la mando tal cual la encuentro. Porque yo puedo omitir algún dato importante o puedo cometer algún error por hacerte un favor y te complico la vida. ¿Se entiende? El Estado tiene la obligación de entregarla en formato digital abierto, salvo casos excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido. ¿Sí? Compilar datos de todos los usuarios de tal servicio de gas. Artículo 6. Gratuidad. ¿Sí? El acceso a la información pública es gratuito, en tanto no se requiera su reproducción. Los costos de reproducción corren a cargo del solicitante. ¿Qué tal? Tengo 3 hojas de este libro. Perfecto. ¿Me lo digitalizas? No, no puedo. El Estado no. El Estado te puede permitir que lo leas. El yo biblioteca del Estado. Pero el costo de reproducción corre por cuenta del solicitante. ¿Se entiende? Artículo 7. Finalmente llegamos al artículo 7, que no dice ni más ni menos que ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información pública y ahí me voy directamente al inciso K, que dice: instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional. Casos concretos: el INDEC, el INTA, el INTI, que hablamos hoy, el Banco Central de la República Argentina, por ejemplo, información financiera, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Archivo General de la Nación, la Dirección del Archivo General de la Cancillería. Todos esos son instituciones que tienen en guarda documentación del Estado y que tienen que estar accesibles a lo que solicita un usuario, ¿sí? Nos vamos de la Ley de Acceso a la Información y entramos en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Ojo con la información, más allá de que nosotros tenemos acceso a la información, ojo con la información que brindamos al usuario. Nosotros generalmente tenemos un acceso total a los archivos, ¿sí? Bueno, acá hablamos de habeas data, que es la acción de proteger los datos personales, ¿sí? Hablamos de habeas data, principios generales relativos a la protección de datos, derechos de los titulares de los datos, usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos, acción de protección de datos personales. O sea, yo puedo, si el escritor es contemporáneo y vino a Biblioteca Popular a promocionar su libro y yo tengo su teléfono y tengo dónde vive, yo no tengo por qué dar esos datos a la persona que viene a consultarme sobre quién vino a dar la charla. ¿Se entiende? Son datos personales, yo no puedo acceder. No, porque quiero que me firme el libro. Bueno, yo me pongo en contacto con la persona, veo cuál es la forma en la que puede acercarse por la biblioteca y vos venís y te firma el libro. Pero yo no puedo darle la dirección de la casa del escritor porque es un vecino para que vaya que le firme el libro. ¿Se entiende? Es un dato, es un ejemplo muy chiquito de alguna manera, pero es importante. Son los datos personales de esa persona, no es cualquier dato. Bueno, el artículo 1, volvemos al objeto, ¿no? El objeto de la ley. El artículo 1 de la ley 25.326 de protección de datos personales dice: la presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo 3 de nuestra Constitución Nacional. Artículo 2, y acá hay definiciones, así como había definiciones en la otra ley, acá también hay definiciones. Datos sensibles son datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliaciones sindicales e información referente a la salud o a la vida sexual de la persona. Esos datos son datos sensibles que no se pueden difundir, no se pueden hacer públicos, no se pueden publicar. ¿Se entiende? Bueno, artículo 7, categoría de datos, dice, el punto 1 dice: ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Sí, yo me paro del artículo 7 que dice que no puedo brindar datos sensibles
que me consulten en la biblioteca, ¿sí? Ahí es donde está nuestro amparo legal como bibliotecarios. Artículo 10. Deber de confidencialidad. Punto 1. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aún después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos. Es permanente, ¿sí? Artículo 14. Derecho de acceso. El titular de datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes. ¿Sí? Eso habla del derecho de acceso a los propios datos, a los datos personales. Es el punto 1 del artículo 14. El punto 4 dice: el ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos personales fallecidos les corresponde a sus sucesores universales. ¿Sí? Y acá yo citaba en otro material de tercer año el caso de un diplomático fallecido cuyos familiares solicitan información, bitácora, itinerarios de viaje, lugares donde prestó funciones, en representaciones oficiales de nuestro país, en el extranjero, etc. Acreditan el parentesco y se les brinda la información solicitada, no es mucho más que eso. Pero bueno, estamos hablando de una persona fallecida, de un dato histórico de esa persona y de un dato histórico también si fue representante de nuestro país en el exterior. ¿Sí? Eso me recuerda, por ejemplo, en la integridad de los datos y todo, que acá yo tengo para mostrarles. Por ejemplo, yo solicito el archivo y tengo la copia. Esta es, digamos, puedo acceder a la versión digital o puedo solicitar una copia y pagar la cantidad de copias que correspondan. Esto que ustedes ven acá es un documento histórico. ¿Sí? No sé si ven acá la firma, José Martí. José Martí era cónsul argentino en Nueva York y renunció. Y acá está la carta, una copia, ¿no?, de la carta de renuncia de José Martí a ser cónsul argentino en Nueva York, ¿no? Es la carta de renuncia que le eleva a Vicente Quesada, creo que era canciller, no sé. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de la información completa, ¿sí?, en un formato impreso para tener la copia para poder mostrárselo a ustedes. Y luego después voy a ver si la consigo donde la pedí para subirla al aula virtual para que la vean, simplemente como dato curioso. Vamos al artículo 22, archivos, registros o bancos de datos públicos. 1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por medio de disposiciones generales publicadas en el Boletín Oficial de la Nación o el Diario Oficial, ¿no? 2. Las disposiciones respectivas deben indicar carácter y finalidad del archivo, ¿sí?, personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo o obligatorio de suministro de parte de aquellas, procedimiento de obtención y actualización de los datos, estructura básica del archivo, informatizado o no, la descripción de la naturaleza de los datos personales que contengan, ¿sí?, las sesiones, transferencias o interconexiones previstas para llegar a esa información, organismos responsables del archivo, precisando dependencias jerárquicas en su caso, si las hubiera, las oficinas ante las que pudieran efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión en caso de que esa información del archivo sea errónea, ¿sí? Y ahora llegamos a la ley 26.899 de repositorios digitales e instituciones de acceso abierto, ¿sí? Solo vamos a hacer mención del artículo 1 porque lo van a ver en otra materia. Yo hablé con algunos profesores para ver si me superponía con alguno de ellos para armar este video y bueno, me indicaron más o menos qué grado de profundidad van a tocar cada ley o cada decreto, así que de esto solo vamos a hablar del artículo 1, ¿no? El artículo 1 dice que los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y que reciben financiamiento del Estado Nacional
deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y o proyectos financiados total o parcialmente con fondos públicos, ¿sí? De sus investigaciones, tecnólogos, docentes, becarios de postdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Esta producción científico-tecnológica abarcará al conjunto de documentos, artículos de revistas, trabajos técnicos científicos, tesis académicas, entre otros, que sean resultado de la realización de actividades de investigación. ¿Sí? Y ahora pasamos a la ley 11.723, que todos conocemos, que está publicada en las hojitas de todos los libros y publicaciones del país. La ley del régimen legal de la propiedad intelectual. ¿Sí? Artículo 1, siempre detallando el artículo 1, es el que tiene el objeto en sí. A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto, las compilaciones de datos y otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales, las cinematográficas, coreográficas, pantomímicas, las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura, modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria. Podemos hablar largamente de industrias culturales, un concepto que se está manejando hace un tiempo, muy interesante por cierto. Los impresos, planos y mapas, los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas. En fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción. ¿Sí? En el artículo 4 hablamos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? En primer lugar, el autor de la obra. En segundo lugar, sus herederos o derechohabientes, los que tienen derechos a los bienes del autor, en este caso. Le siguen los que con permiso del autor la traducen, refunden, adapten, modifiquen o transporten sobre una nueva obra literaria resultante. ¿Sí? O sea, modifican la obra con permiso del autor y la adaptan, la transportan a otro tipo de estructura, ¿sí? Por ejemplo, un poema que lo hacen obra de teatro, una obra de teatro que la hacen comedia musical, una comedia musical que la pasan al cine, que la reproducen en cine, la hacen con formato cinematográfico. Hay gente que trabaja en esa transformación y esa gente tiene derechos, así como está autorizada por el autor de la obra, también tiene derechos de coautoría, sería la palabra, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo El Principito. El Principito acá está en su idioma original y acá está traducido. Entonces, acá hay derechos de un traductor. ¿Se entiende? Por poner un caso muy común, ¿no? Y por último, las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubieran producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrato, que yo diga por contrato que lo que hago yo pertenece a la empresa para la cual trabajo. Todos los que son programas de computación tienen obviamente un autor, ¿sí? Eso fue agregado en el inciso D, incorporado por artículo segundo de la ley 25036 del año 98. Artículo quinto. La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la muerte del autor. O sea, el autor muere ahora en agosto, estamos en agosto de 2020, muere el autor. A partir del 1 de enero de 2021 empieza a correr los 70 años en los que la familia tiene la guarda de esa obra, ¿no? En los casos de obras en colaboración, ojo con este dato, ese término comenzará a contarse desde el 1 de enero del año siguiente de la muerte del último colaborador. Tenemos un autor y varios colaboradores de la obra, o una obra, hay varios colaboradores de la obra, hasta que muere el último colaborador, se empieza a contar recién los 70 años. ¿Por qué es interesante este dato? Tengo un artículo acá que les voy a citar brevemente, un artículo del 11 de febrero de 2016 del New York Times, que dice: retienen por 34 años más los derechos de autor del diario de Ana Frank, el famoso diario de Ana Frank. Brevemente extraigo del artículo que dice: la Fundación Ana Frank, en un desesperado intento por conservar los derechos de publicación, ha decidido nombrar a Otto Frank
padre de Ana, quien se dedicó a juntar los diferentes escritos para publicarlos como coautor. Fue un compilador de los escritos de Ana Frank, así lo interpretan. Lo cual le permite retener los derechos hasta el año 2050, según las leyes de copyright de los Estados Unidos. Consecuencias, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Esto ha llevado al Museo de Ana Frank a retirar la versión online gratuita que han esperado sacar durante muchos años. Debido a que todo esto se ha llevado por el marco de lo legal, los miembros del museo seguirán esperando el momento en el cual puedan compartir libremente este material. New York Times, 11 de febrero de 2016. ¿Sí? Es un tema. Artículo 8. La propiedad intelectual de las obras anónimas pertenecientes a instituciones, corporaciones o personas jurídicas durará 50 años contando desde su publicación. Artículo 37. Saltamos del 8 al 37. Habrá contrato de edición cuando el titular del derecho de propiedad sobre una obra intelectual se obliga a entregarla a un editor y éste a reproducirla, difundirla o venderla. ¿Sí? El laburo de la editorial, después de todo. Perdón. Dice el artículo 38, ¿no? Dice, el titular conserva su derecho de propiedad intelectual salvo que lo renunciare por el contrato de edición. Puede traducir, transformar, refundir, etc. su obra y defenderla contra los defraudadores de su propiedad, aún contra el mismo editor. ¿Sí? El titular. Y el artículo 39, importante también, dice, el editor solo tiene los derechos vinculados a la impresión, difusión y venta, sin poder alterar el texto, y solo podrá efectuar las correcciones de imprenta si el autor se negare o no pudiere hacerlo. ¿Sí? Pero miren la importancia del editor, ¿no? La editorial. Aclaración, es muy probable que un autor done un ejemplar, pero si de este surgen reproducciones, el editor puede reclamar su derecho sobre la obra. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo dono mi libro a una institución, pero si esa institución la reproduce, con los contenidos internos yo no tendría problema si me piden permiso. El tema es que ese libro está publicado, ¿sí? Acá hay un caso puntual que tengo, ¿sí? De un libro que me obsequiaron un ejemplar. Ese libro tiene un autor y un editor. Me pide una institución, a la biblioteca donde yo trabajo pide una institución, esta es de cooperación con Italia, pide el libro en digital. Entonces le repregunto para qué lo necesitan, porque yo podría contratar al autor para que le mande un ejemplar, y me dicen que ellos quieren hacerle una tapa nueva, publicarlo en nombre de esa institución y regalarlo a los afiliados a esa institución de cooperación italiana. No se puede. Salvo que el autor le dé a esa institución el Word, ¿no? El crudo de su texto, esto ya pasó por un editor y esa persona está pagando derechos. Esa persona debe pagarle tributo a la editorial que se encargó de publicar este libro. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá entonces tuvimos un acercamiento a las leyes y decretos de acceso a la información pública, de protección de datos personales, de propiedad intelectual, derecho de autor, derecho editorial y de registros de repositorios digitales de acceso abierto. ¿Sí? Espero que les sea de utilidad, le den un marco legal a esas decisiones que muchas veces tomamos desde las unidades de información, que sabemos que están bien, pero si nos interpelan en una consulta documental, el porqué de esa decisión, quizá no sepamos dar una respuesta certera, concisa, pero bueno, ahora sabemos por qué podemos divulgar cierta información, por qué cierta información es restringida y no podemos divulgarla, más allá de que nosotros accedamos a ella, por qué podemos donar un libro, pero no regalar los derechos del mismo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto y bueno, espero que les sea de utilidad para todos. Segundo año y tercer año de la carrera de bibliotecología, de comunicación 1, comunicación 2 y lenguaje de los medios de bibliotecario de instituciones educativas. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Que sean felices. Hasta luego.